Entonces, bueno, para mí es espectacular, especialmente llegar a la confra cuando estamos en el mes de las misiones o celebrando que creemos en en las misiones. Y yo creo que es muy oportuno entonces considerar las misiones al estilo de Jesús. ¿Por qué no pensar cómo Jesús haría misiones? Y ese va a ser el tema que nos trae hoy acá al culto y que queremos inspeccionar la palabra de Dios, a ver qué tiene para nosotros. En una semana que también nos trae con muchas cosas en el corazón. De pronto ustedes se han dado cuenta de cosas como tan triviales como por ejemplo el empate con Brasil, ¿no? Vibrante la cosa y ese punto que se sacó allá, excelente. Pero cosas mucho más profundas y que tienen que ver ya con nuestra realidad, que de alguna manera reflejan la creencia y la manera de vivir de Colombia. La visita del Papa es una de esas cosas. ¿Cómo nos permite la visita de este hombre leer nuestra sociedad? Lo que estábamos hablando ahorita, la realidad de la catástrofe para muchas familias en el Caribe centroamericano. Muchos de nuestros amigos bueno, no muchos, pero sí tenemos amigos del Ministerio de Young Life que están sufriendo por los huracanes y todo esto, el terremoto recién en México. Entonces todas estas cosas, no sé a ustedes si le sumamos a eso las cosas que tuvimos que vivir esta semana en nuestras oficinas, en el trabajo, en el estudio, en la familia, son cosas que a uno lo hacen pensar, Señor, ¿tú qué tienes que decir para toda esta realidad? ¿Tú qué tienes que decir? ¿Qué podría decirle yo a mis amigos cuando preguntan de este tipo de cosas? ¿Hay algo que el Señor tendrá que decir al respecto de esto? Y yo creo que no hay tema más oportuno al respecto que el de las misiones. Las misiones y especialmente las misiones al estilo de Jesús. Entonces, hoy vamos a estar leyendo un pasaje en Mateo capítulo 9. Si ustedes pueden, vayan yendo al versículo, al capítulo, Mateo capítulo 9. Vamos a estar leyendo entre los versículos 35 y 38. Y yo quisiera contextualizar un poco el tema allí antes de meternos a la lectura del pasaje. Ustedes tal vez recuerdan que Mateo es un texto, es el evangelio que trata tal vez de dar evidencias de que Jesús es el Rey, de que Jesús es Dios. Entonces, desde los primeros capítulos del evangelio, Mateo está preocupado con esa intención de cómo podemos demostrar que Jesús es Dios. Entonces, por eso tenemos en los primeros capítulos el nacimiento virginal de Jesús. Tenemos la espera, las profecías que van en torno a Jesús y al Mesías, pero también tenemos el anuncio de Juan el Bautista acerca de que este va a venir. También tenemos el ataque al rey por parte de Satanás. Tenemos los milagros entre los capítulos 8 y capítulo 9, los milagros de Jesús, las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, capítulos 5 y 7. Entonces, noten, quiero llevarlos a que piensen en esto. Mateo, si nos metemos allí, seguro nos va a permitir entender un poco más el pasaje de estudio hoy. Mateo está con la intención de comprobar, miren, Jesús es Dios. Esto es lo que pretende. Luego, capítulo 10, que no vamos a tratar hoy, pero es el que sigue al texto, habla acerca de que ya la misión no se centra solamente en Jesús, sino que tiene que ver con los discípulos. Entonces, resulta que el pasaje que vamos a leer hoy es un pasaje que se convierte en algo así como una bisagra que recoge todo lo que tiene que ver con el ministerio de Jesús y centrado en él y la idea de poder comprobar que Jesús es Dios, pero ahora lo manda a los hombros, a los pies de los discípulos. La misión centrada en los discípulos ahora, eso va a ser capítulo 10. Entonces noten, por favor, que el pasaje que vamos a estar leyendo hoy es un pasaje con mucha importancia. Tiene muchos elementos que podremos escudriñar allí. Entonces, la pregunta que debe estar rondando, bueno, si en la confra que vemos en misiones, ¿cuál será la misión al estilo de Jesús? Yo le he titulado al pasaje, la prédica, las 3 M's en el corazón de la misión. ¿Por qué? Porque estos 3 elementos que vamos a esculcar tienen inician cada una con una M. La primera entonces que vamos a encontrar es el ministerio. Entonces leamos todo el pasaje juntos, por favor. Estoy leyendo en Nueva Versión Internacional. Si ustedes la tienen allí, por favor sigan la lectura.
y vamos a tratar de encontrar cositas que el Señor tenga para nosotros. Dice el versículo 35, Jesús recorría todos los pueblos y todas, seguramente podríamos completar ahí, todas las aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 36, al verlas, ¿qué dice ahí? Al verlas multitudes, ¿tuvo qué? Compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Versículo 37, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Estos tres elementos que vamos a estar observando hoy no pueden existir uno sin el otro. Necesitamos que estén presentes para que la misión con respecto a la que Dios está soñando, la misión con el corazón de Dios, la que Él quiere hacer, pueda funcionar. Tienen que estar presentes estos tres elementos. El primero de ellos entonces es el versículo 35, aparece allí. ¿Cómo es la misión? ¿De qué trata la misión? Bueno, la misión trata acerca del ministerio, por eso su primer punto allí en el bosquejo, el ministerio de Jesús. Versículo 35 lo voy a leer otra vez. Jesús recorría todos los pueblos y las aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Ahora yo quiero llevarlos rápidamente a esos que son inquietos por saber un poquito más del texto y leerlo bien. Leamos Mateo 4:23. Pasen unas hojitas atrás y encuentren qué dice Mateo 4:23. Léanlo conmigo. Dice, Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. ¿Les suena parecido a lo que acabamos de leer en Mateo 9:35? Sí, ¿cierto? Entonces, esto es algo importante. Cuando encontramos ese tipo de sándwiches, el versículo 23 del capítulo 4 y el versículo 35 del capítulo 9, noten que las palabras son casi idénticas. Lo único diferente es que en el versículo 23 del capítulo 4 habla de Galilea, pero en el 9, ya habla de todas las regiones. Y esto es muy importante para el texto, porque imagínense que lo que está haciendo Mateo es decir que en este bloque, entre 4:23 y 9:35, lo que hay allí es el ministerio de Jesús. El recorrido, cómo era el ministerio de Jesús, en qué consistía. Por eso, si ustedes avanzan y seguramente si leen rápidamente van a encontrar el Sermón del Monte y un montón de sanidades que Jesús estaba realizando. Ahora, el 9:35 nos habla que el ministerio de Jesús consistía básicamente en tres cosas. Ustedes lo van a encontrar allí por los verbos. ¿Cuál es la primera de ellas? ¿Qué dirían ustedes? Enseñando. ¿Y dónde enseñaba Jesús? En las sinagogas. El lugar donde los judíos llegaban para ser instruidos, para escuchar la escritura que tenían en ese momento y para que un rabino fuera quien les interpretara, les diera una interpretación del texto hasta ese momento. Entonces, esto era una costumbre que había dentro del pueblo judío. La gente que tenía fe en Yahvé se acercaba a las sinagogas e iba a ser instruido por la palabra de Dios. Y existía una costumbre dentro de las sinagogas que era el derecho de la sinagoga, en la que un rabí que tuviera conocimiento y que demostrara tal conocimiento podía llegar a interpretar para otras personas una porción del Antiguo Testamento. Jesús, sabiendo eso, por eso nosotros leemos en otros pasajes que Jesús llegaba a las sinagogas y enseñaba, porque Él enseñaba, tenía la autoridad y el conocimiento para hacerlo. Si hoy habláramos de esto, ¿cuál sería el lugar equivalente a las sinagogas para nosotros? Las iglesias, ¿cierto? Aquí vinimos hoy a que se nos expusiera y se nos explicara la escritura. Ahora, la segunda parte del ministerio de Jesús, ¿cuál es? Iba predicando, dice el texto. Jesús anunciaba el reino. ¿Y en qué consistía ese anuncio? Jesús anunciaba que Dios era el rey, que Dios se había acercado a su pueblo y que Jesús mismo, Él mismo, era la manera como Dios se había acercado ahora al pueblo de Israel. Ahora, ¿dónde ocurría? Si decíamos que la enseñanza ocurría en las sinagogas,
¿dónde ocurre la predicación? Según lo que sabemos, el texto no dice mucho de esto, pero ¿dónde ocurría la predicación de Jesús, la proclamación del Evangelio? ¿Alguna idea? ¿En las calles? ¿En las casas? ¿En el camino? Básicamente que Jesús predicaba y anunciaba el Evangelio en el camino, en el recorrido. Entonces, hasta este punto quiero que noten algo, y es que Jesús se reúne con la gente en las sinagogas para instruirlos de las Escrituras y luego ellos salen a proclamar el reino de los cielos, que es básicamente es una manera de que nosotros en la confra y la iglesia en general cree que debe ser así. Nosotros llegamos a la confra, a la iglesia, para ser instruidos, para luego salir de la iglesia a proclamar el reino de Dios. Ahora, hay un tercer elemento del ministerio de Jesús. ¿Cuál es? ¿Qué hacía? Sanaba. Dice que sanaba toda dolencia del pueblo. Ahora, yo quiero detenerme un poco aquí y notar que ustedes recuerden, porque no lo vamos a leer, que los milagros que Jesús hace entre los capítulos 8 y 9 son milagros que solamente son representativos de todo lo que Jesús hizo. La misma Biblia habla acerca de que son tantos o fueron tantas la cantidad de milagros que Jesús hizo que no son posibles registrarlos. Pero todos los que encontramos allí son representativos de la dolencia de alguna manera del pueblo. Entonces, ahora, ¿qué tipo de sanidad hacía Jesús? ¿Cómo la hacía? Y eso creo que es realmente importante para el texto de hoy. ¿Recuerdan Jesús sanando a aquel hombre que no podía hablar? Una vez que escupió en su lengua. ¿Recuerdan en el pasaje? ¿O recuerdan cuando sanaba a leprosos tocándolos, acercándose a ellos? ¿O recuerdan cuando Jesús extiende y levanta a la mujer que está a punto de ser apedreada? El toque de Jesús en la sanidad es supremamente importante y creo que es relevante porque las personas que representaban a Dios en la época no actuaban de esta manera. Su manera de relacionarse con el pueblo era totalmente distante. Ahora, entonces tendríamos que preguntarnos, Jesús, si era Dios, ¿por qué no usó otra manera de sanar a la gente? ¿No se les ocurre eso? Yo recuerdo que mi hijo, Sammy tiene 9 años ahorita, entonces ustedes saben que con hijos uno siempre tiene que estar evolucionando en la imaginación y no dejarla perder. Uno empieza a envejecer y todas las ideas empiezan como a oscurecerse, pero yo he tratado de mantener ahí algunas cosas despiertas para explicarle a Sammy cómo entender esto, porque una vez le conté, leímos la historia del leproso, y papi, ¿Jesús tocó a un leproso? Sí, yo ya le había explicado un poco qué era la lepra y cómo lucía eso, pero eso es muy cochino, papi, y no podía hacer otra cosa. Claro, sí, yo estoy totalmente convencido que Jesús podía hacer otra cosa, ¿cierto? Coger una varita y estilo Harry Potter va sanando gente y no tiene que andar metido entre tanta enfermedad y tanta cosa. O simplemente acercarse y ver que algún enfermo venía y decir, hasta ahí, por favor, bien, queda sano, siguiente, por favor, no te acerques tanto, y podía hacerlo así, ¿o no? Jesús era Dios, pero el toque especial de Jesús nos deja ver que su manera de actuar, de sanar a la gente, es muy llamativa. ¿Saben por qué creo esto? Dos cosas aquí que creo que tienen que ver con esto. Una de ellas es para demostrar que Dios no era como los fariseos y los religiosos de la época estaban enseñando que Dios era. Eso es supremamente importante. Jesús está actuando de esa manera, sanando con el toque, acercándose a la gente para demostrar que lo que los religiosos en la época estaban diciendo era falso. En la cosmovisión griega de la época, los dioses eran antipáticos, eran apáticos, se mantenían distantes de la gente, ¿sí? Entonces no querían tener este tipo de relacionamiento. Ok, Jesús, tú dices que tú eres Dios, ok, y estás sanando, tocando. ¿Qué clase de Dios eres tú? Jesús está rompiendo esquemas y desde ya está ganándose una pelea con los fariseos y los religiosos de la época. Jesús está enseñando algo que es totalmente opuesto a lo que se está enseñando en el momento. Y obviamente la otra parte de esto es que Jesús con los milagros y sanar de esta manera está reafirmando que Él es Dios. Ahora yo quiero llamar la atención aquí, y es que
el acercamiento a las personas, esas relaciones significativas para Jesús, es algo que también es un sello característico de su ministerio, estar cerca a la gente. Espero que ustedes se hayan dado cuenta cuando han leído los evangelios que la historia narra eso, ¿sí? La manera como Jesús se acerca a la gente, no es una cosa multitudinaria. Ustedes saben que la Confra en Colombia, aquí la Confra Unicentro por lo menos, nació relacionalmente. Ustedes se imaginan que cuando la familia Bidulf vino acá, si ellos hubieran repartido simplemente tratados en la zona norte de la ciudad y esperar que algún día se armara una iglesia, ¿hubiera funcionado? No. La iglesia, la Confra Unicentro, nació porque la familia Bidulf toma en serio esto de meterse entre la gente, entre la sociedad, entre la gente del sector norte de la capital. Y a través de excusas, de cosas que no tienen que ver ni siquiera con lo espiritual, pudieron empezar a tener relaciones que lograron bajar obstáculos seguramente espirituales incluso y ahí poder compartir el evangelio. Por eso debería encantarnos tanto la Confra y nosotros deberíamos vivir eso. Por eso me encanta servir en el ministerio en el que sirvo, en el ministerio de Young Life que Joaco hablaba ahorita. Porque las relaciones para nosotros son supremamente clave. Nosotros no funcionamos de esta manera, quisiera aclarar, nosotros no funcionamos como un ministerio que encuentra chicos ahí sin nada que hacer en el parque y simplemente les regalamos trataditos y les decimos, mira, hay un campamento y te va a cambiar la vida y ya. No, las relaciones previas a esos momentos, durante y después de esos momentos para nosotros son claves. Entonces, el evangelio, el ministerio de Jesús, según lo que estamos leyendo, no es un ministerio de eventos. No sé si me están siguiendo. ¿Sí? Les cuento rápidamente. Iba una vez, creo que lo había comentado la vez pasada en la prédica acá. Una vez iba en el bus de regreso, salía de la oficina, en ese entonces trabajaba por la 15 como con 100, hace varios años, hace como 10 años, y yo salía de la oficina, me monté en el bus cuando uno, pues, bueno, un bus por la ruta pues, y yo iba colgado ahí, ¿sí? En el tubo, ¿no? No porque me guste andar así, sino que tenía que estar parado, entonces. Y al lado mío se subió una señora también, que se colgó de la varillita para no caernos. El bus repleto, ahí sí estábamos sintiendo el toque, pero no de Jesús, pero ahí todos apretados. Y en una de esas yo siento que ella empieza a mirarme, ¿sí? Ya había pasado como unos 10 minutos y siento que empieza a mirarme. Sí, ese poder que tenemos algunos de ver por este ladito. Bueno, como 10 minutos y ella como que miraba y yo, Dios mío, esta señora o me va a robar o le parezco supremamente atractivo, alguna cosa aquí, yo no, pero yo ya estaba noviada, entonces no, Señor, yo no, mentiras. Y de un momento a otro ella se volteó rápidamente, Dios te ama. Yo no le entendí la primera vez. Yo dije, no, algún hechizo me envió, alguna cosa. Volvió a decir, Dios te ama. Y fueron como 3 veces que ella dijo. Y yo ya era creyente en esa época, ¿sí? Pues no el más maduro, tampoco todavía, pero no el más maduro en esa época. Y yo después pensaba en ella, una mujer que seguramente podría estar acá sentada entre nosotros, con el deseo de compartir el amor de Dios, ¿no? Pero no es el método. Seguramente Dios usa eso. Yo no quiero decir que Dios no usa ni los tratados, ni tirarlos desde un helicóptero, ni nada de esas cosas. No, seguramente Dios hace esas cosas, usa esas cosas. Pero el método que estamos viendo acá es un ministerio que tiene, las misiones tienen un sabor de relación. ¿Notan eso? Vamos a cerrar este primer punto y quiero hacerte pensar en algo. Yo muchas veces he estado esperando que Dios haga un milagro con alguien de mi familia, con algún amigo, con algún conocido, con algún chico del ministerio de Young Life y veo que no pasa nada. Y me encontré con una frase de un autor que me hizo repensar esto. Tal vez no podemos hacer los milagros que Jesús hizo, pero sí podemos mostrar el amor de Dios hacia ellos. Y me refiero al toque, a esto de sanar. ¿Sí? ¿Están conmigo? Está desde el primer punto, todavía no se duérmanse al final del segundo si quieren, pero el primero todavía no. El toque de Jesús, el ministerio de Jesús, cómo hace misiones Jesús, tiene que ver con las relaciones. Si quisiéramos preguntarnos entonces, ¿qué es lo que hace Jesús de las misiones? Listo, Él tiene un ministerio, actúa de esta manera,
enseñó, predicó, sanó de una manera especial. Ahora, nuestra segunda M en cuanto al corazón de la misión de Dios, ¿cómo hace misiones Dios? Es el motivo. Ustedes lo tienen allí como segundo punto. Leamos por favor el versículo 36 y vamos a leer hasta el 37, la parte A. Dice, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante. Hasta ahí leamos. Varios elementos hacen parte de los motivos de Jesús. Si uno piensa, si esto es la manera de hacer misiones, según el texto, hacer ministerio, lo que Jesús enseña, ¿por qué lo hace? Es la pregunta que nos compete ahorita. ¿Por qué lo hace? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué lleva a Jesús a hacer esto? Bueno, la primera cosa es, ¿qué leemos allí? Que Jesús siente ¿qué? Compasión al ver las multitudes. Jesús entonces no ve más allá de lo que es evidente ante los ojos, y seguramente lo que era evidente, imagínense, trasládense a la época, seguramente Jesús hablando después de estos milagros y todo esto, voltea seguramente desde la cima de un monte y ve las multitudes. Algunos historiadores dicen que más o menos en esta región pudo haber entre 2 y 3 millones de personas, 200 más o menos aldeas, villas, ciudades allí regadas. Medellín, solamente el casco urbano de Medellín propiamente tiene casi 4 millones ahorita. Es una cosa grandísima. Y Jesús voltea y dice que siente compasión por ellos. Ahora, la palabra compasión en el idioma original tiene mucho peso. La compasión es una palabra que refiere a lo que sientes, pero con las entrañas, ¿sí? Entonces no es solamente algo que uno diga, ay, qué sentimiento tan lindo el de Jesús aquí, que se conmueve. No, esto es algo que es la misma palabra que tiene que ver cuando Jesús llora por la muerte de Lázaro, por ejemplo. O cuando Jesús, viendo a Jerusalén en Lucas 19, dice, al acercarse a Jerusalén, Jesús vio a la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo, y empieza a decir una serie de cosas, termina el capítulo 19 diciendo, hablando de Jerusalén, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Esa compasión, ¿notan? Entonces en la época, déjenme ilustrar de esta manera, en la época era muy común que la pareja de novios se escribiera por WhatsApp y se escribiera te amo con las entrañas. ¿Sí? Sería una expresión común que no estaría mal si un novio le dijera a su novia, en esa época le dijera algo así, te amo con las entrañas. ¿Sí? Una vez yo le dije a mi esposa que la amaba con el páncreas, simplemente por molestar, pero me encontré esto y sí, mira que sí, hasta bíblico me he vuelto para decirle cuánto la amo. Lo que estoy tratando de decir aquí es que esto de la compasión de Dios es totalmente revolucionario. ¿Por qué? Porque en la cosmovisión de la época los dioses eran apáticos, los dioses no sentían, mucho menos pesar por la creación. Entonces lo que Jesús está diciendo acá es totalmente novedoso, es revolucionario. ¿Qué clase de Dios puede ser este? Es lo que la gente se preguntaría. Ahora, no solamente el motivo de Jesús por llevar el ministerio a la gente es la compasión, también noten que es la condición de la gente lo que lo mueve. ¿Cómo dice el texto que estaba la gente? Agobiada y desamparada. Estas dos palabras, el texto es supremamente ilustrativo y Mateo trata de no perder ningún hilo. No sé si se están dando cuenta que Mateo usa palabras como todas, trata de poner, no exagerar, tal vez como agrandar, mostrar la grandeza de lo que está ocurriendo aquí. Y Mateo también dice, miren, están tan agobiadas, tan desamparadas. Las palabras allí te pueden traducir agotadas, exhaustas. Es la misma palabra que se usa para decir cuando a alguien se le quita la piel aún estando vivo. Imagínate, despellejada. Esas palabras son las que Mateo usa para decir Jesús siente eso por ellos porque los vio así. Entonces la escena es supremamente gráfica.
Y dice que están así porque no tienen pastores. Ustedes tal vez han escuchado y conocen de textos como Ezequiel 34 y otros en el Antiguo Testamento, otros profetas como Zacarías, que hablan y que Dios denuncia a los pastores que no están cumpliendo con su labor de ser pastores de las ovejas, que incluso se han dedicado a cargarlas. En los textos del Antiguo Testamento, esos pastores que no están cumpliendo son terriblemente gráficos en el sentido que son sanguinarios. Dice que los pastores incluso le quiebran las patas a las ovejas, se comen a las ovejas y sacan el provecho de ellas. Y Jesús está diciendo que esos pastores, los religiosos de la época, se están portando así. ¿Saben cuál es el problema aquí con los pastores de la época? Con los religiosos, si se quiere, con los fariseos y los demás religiosos de la época, es que ellos habían monopolizado la relación con Dios. Entonces ellos, en vez de cuidar a las ovejas, en cuidar al pueblo, lo que están haciendo es ponerle una serie de cargas a la gente. Entonces allá está el pueblo y han creado un abismo tan grande entre ellos ahora, que solamente son los que abrigan la relación con el Señor, que solamente ellos son los que pueden tener la relación con Dios, que la gente cuando está acá, el pueblo dice, hey, yo quiero acercarme, quiero conocer a este Dios. Lo que hacen los dirigentes es ponerles cargas. Ah, sí, tú quieres hacer, bueno, tienes que dejar aquello, tienes que hacer esto. Y cientos de leyes eran puestas sobre el pueblo. Y eso no dista mucho, no sé si se dan cuenta, de la realidad del cristianismo hoy en día. Cuando llegamos a iglesias o escuchamos mensajes, donde lo que se nos impone no es un evangelio de gracia, no es un evangelio que trae paz, sino trae carga a nuestras vidas, nos trae religiosidad, donde tenemos que hacer o dejar de hacer tales cosas para agradarle a Dios. ¿Se dan cuenta que eso es más común en nuestra época de lo que creemos? Ahora, es fácilmente para nuestra mente hoy conectar esto que estoy diciendo de los pastores de la época con la realidad de nuestra iglesia y decir, no, claramente lo que está diciendo ese texto es que Joaquito, nuestro pastor Joaquito, y el equipo pastoral de la iglesia y los líderes de pronto son los responsables de cuidar a la iglesia. ¿Saben que no? El texto va mucho más allá. Yo quisiera, si tenemos lista la diapositiva, puedes colocarla por favor. Miren, esto lo dice un comentarista acerca del texto de esto, precisamente acerca de hacer misiones. Miren lo que dice. Los misioneros son la extensión de la iglesia en el cumplimiento de la misión y su obra es responsabilidad, no solo de ellos, no me están saboteando, no solo de ellos como llamados, sino de todos los cristianos a quienes nos incumbe llevar a cabo el mandato de ir a todas las naciones y hacer discípulos. ¿A quién le compete entonces ir a hacer misiones? ¿Al pastor? ¿A los líderes? No, esto es algo que tiene que ver con todos los creyentes. Y digo todos los creyentes porque habla acerca del mandato de la Gran Comisión. Y si tú estás acá en la iglesia y no has sentido carga de ver con compasión y no has tenido todavía la oportunidad de ver la realidad y la condición en la que está la gente afuera que no viene a la iglesia, hay algo mal en el corazón. Por último, en este mismo pasaje o en este versículo, acerca de qué motivó a Jesús en cuanto a hacer el ministerio, noten las palabras que usa en el versículo 37. Dice, la cosecha es abundante, les dice Jesús a los discípulos. Y muchos han debatido acerca de a qué se refiere esto con la cosecha o la mies. Nosotros cantamos, yo recuerdo aquí cantábamos mucho la canción de alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Entonces uno canta esa canción y diciendo tan bonito, ¿no? La mies ya está madura. Entonces uno piensa, no, esto es algo lindo. Pero realmente, si nos ponemos a estudiar el uso de la cosecha o la mies aún en el Evangelio de Mateo, nos vamos a dar cuenta que la mies se refiere a juicio. Cuando Dios permite que en el texto bíblico se escriba la cosecha, muchas veces lo hace pensando es que va a llegar el juicio de Dios.
Entonces, miren, Jesús está diciendo, yo veo una multitud agobiada y de esta manera y viviendo terriblemente porque no tienen pastor. Y de paso quiero decirles, tal vez no solamente la gente que está afuera puede estar agobiada y doliendo y sufriendo, seguramente tú llegaste hoy acá y estás de esta manera, te sientes como dice el texto, pues para ti también tendrías que recordar que el texto, Dios está preocupado en ti, Dios quiere hablarte, acercar su ministerio a ti, predicar, ayudarte, sanarte. Entonces, no solamente se trata de una compasión y de ver la condición de ellos, sino que también se trata con esto de la mies, que Jesús ve en la gente la posibilidad de que la multitud se va a perder en el infierno. Entonces, esto es una tensión muy bonita que presenta el texto, porque por un lado tenemos este Dios pastor que se quiere ofrecer así como un pastor a la gente, amoroso y que se acerca al pueblo. Por otro lado tenemos la mies, donde se representa el juicio del Hijo del Hombre que viene a juzgar. Entonces cuando Jesús ve esto dice, miren, el afán debe ser una característica. Esto tiene urgencia. Hablar del reino de Dios tiene urgencia porque va a venir el día del juicio, es lo que diría. No sé ustedes si conocen mucho acerca y han escuchado mucho acerca de predicaciones acerca del infierno, pero procuramos no hacerlo mucho en el ministerio de Young Life, por ejemplo. Mucho menos lo hago yo con mis hijos, porque no quisiera que ellos se acercaran a Dios porque están tratando como de huir de Satanás. ¿Me entienden? Hay esas dos maneras de acercarte a Dios. ¿Sí te has dado cuenta? Una vez que tú ves el infierno, no, qué cosa tan horrible. Ah, Dios, hola. ¿Sí? Lo que estamos tratando de hacer, y este texto y esta iglesia, ¿sí?, que trata de hacer es, miren, este es Dios, abracémonos a Él, de paso nos alejamos de tal cosa. Cuando Jesús ve acá esto del infierno, no detalla mucho en él. Y me pasó una vez hablando con Sammy, esto de predicar y tener hijos es una maravilla porque uno a los hijos le encuentra algo. Y una vez vimos una película con Sammy, con escenas como de guerra y de orcos y de cosas, bueno, ustedes ya saben qué película. Y creí que con Sammy la podíamos ver. Yo creo que lo más aterrador que Sammy había visto hasta ese momento era Scooby-Doo, ¿sí? Ese era como lo más. Yo dejé de ver películas de terror hace mucho tiempo, pero Sammy después me preguntó y llegamos a hablar acerca de qué era el infierno. Recordé la película esta de los orcos y pues los que conocen la película saben que no es una película terrible, pero para un niño puede ser una película que asuste. Y cuando, Sammy, papi, ¿y qué es el infierno? El infierno ¿recuerdas esa escena, Sammy? La parte más horrible, ¿te acuerdas cuando sale ese coso negro, peludo ahí? Imagínate el infierno 100 veces peor que eso. Fue lo que atiné a decirle. Y después, viendo el texto, yo decía, ¿qué es el infierno? Porque uno puede, pero el infierno, ¿qué será el infierno? Miren, no hay manera de describir humanamente qué tan aterrador es el infierno. Pero ni siquiera, lo que puedo decir, siguiendo la idea esta del ejemplo de la película de mi hijo, ni siquiera la película más terrible que has visto, ni siquiera en la mente de esta gente que pareciera destinada a crear películas sangrientas como Saw, o esta película It, ¿sí? El payaso este diabólico, no el de McDonald's, pero el otro. Ese tipo de películas, ni siquiera en la mente de esas personas se ha cruzado lo que puede ser, lo aterrador que puede ser el infierno. Entonces, cuando Jesús ve esto, lo que está diciendo, la cosecha viene. El afán tiene que ser algo que nos competa. Tenemos que hacerlo urgentemente. Entonces, otra vez, si la pregunta es, ¿cómo son las misiones que Jesús está haciendo? La respuesta es, Él acerca el ministerio predicando, enseñando, sanando con un toque especial. Pero los motivos que lo llevan a hacer el ministerio son entonces la compasión, son el hecho de ver la cosecha ya lista y el juicio de Dios. Yo no sé si a ti esto te mueva en algún sentido. Esto debe hablar mucho a nuestro corazón. A mí este texto me ha hablado mucho en cuanto a la misión que estamos realizando con el ministerio de Young Life, porque nos lleva a evaluar qué clase de misiones hago, cuáles son las motivaciones, ¿sí?
Ahora, yo quiero que pienses en tu caso. Tú, seguramente no todos los que están acá son misioneros, no todos los que están acá están saliendo a alcanzar a los jóvenes a través del deporte, en las universidades, transculturalmente, pero todos podemos hacer misiones en nuestros lugares. Jesús, el ministerio, como lo leímos ahorita, lo hacía en el recorrido, en la calle, ¿sí? En la casa. Entonces yo te invito a pensar que tú no tienes que esperar que alguien en la iglesia te asigne el ministerio y que te diga de ahora en adelante vas a servir con los jóvenes o vas a servir con las mujeres o con los niños, ¿sí? Maravillosos esos ministerios. No tienes que esperar a eso, porque la misión, como lo leímos incluso ahorita en este comentario, es algo que nos compete a todos los cristianos. Espero que esto hable también a tu corazón. Para terminar, la tercera M, ya hemos visto dos, el ministerio y los motivos de Jesús para hacer misiones a su estilo, es el método. ¿Cuál fue el método entonces de Jesús? Si quisiéramos, listo, vamos a hacer misiones como Jesús lo hizo. ¿Cuál método usó? Leamos entonces el versículo 37b y la parte B y el versículo 38 que nos falta por leer. Dice, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. 38, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Ahora, llegamos a este punto del texto y estamos, o por lo menos cuando yo lo leí, yo estaba esperando, bueno, Señor, yo quiero hacer las misiones a tu estilo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que encuentro allí que hace Jesús es señalar, es tratar, esforzarse porque los discípulos entiendan la necesidad y la realidad de lo que está pasando. Jesús parece que hace caer en cuenta a los discípulos sobre el problema y Jesús les dice, ¿y tú qué vas a hacer ahora? ¿Sí? Entonces yo quiero rápidamente hacerte algunas preguntas que también llegaron a mí. ¿Tú ves en esto una urgencia? Lo que quiere hacer Jesús, recuerden, es hacernos caer de la necesidad. Cuando les dice, pero son pocos los obreros, para tanto trabajo son pocos. ¿Tú ves la necesidad? ¿Tú ves la urgencia de llevar el evangelio? Es la pregunta. Fuera de la iglesia, obviamente, ¿sí? Porque aquí incluso las sillas son cómodas. Entonces, permítanme, yo no quiero atacar el hecho de que ahora tengamos sillas cómodas. Cuando yo venía a la iglesia acá, nosotros arriba nos sentábamos y todos los jóvenes se sentaban allá en la mitad y no tenían sillas. Entonces nos obligaban a prestar atención, nadie se podía dormir, ¿sí? Entonces eso estaba diseñado para eso. Ahora las sillas son cómodas y muchos dormimos en los servicios y esas cosas. Pero puede ser que también eso ilustre un poco de cómo es nuestra vida en cuanto a la misión. Porque uno dice, no, buenísimo, los 15 misioneros que acompañan la Confra Unicentro, buenísimo, pues cuenten con mis oraciones. Pero no se trata de eso, se trata de incomodar. ¿Tú te has dado cuenta, has aprendido últimamente y has visto las noticias del país? Hay gente que ya no lo hace, ¿no? Se carga tanto pero yo creo que es importante hacerlo. Eso nos deja ver a qué realidad estamos enfrentándonos. ¿Sabes de la gravísima corrupción que ataca no solamente las esferas políticas de Colombia, sino todo, hasta los colados del Transmilenio? ¿Sabes que el 80% de los niños que están naciendo hoy en día en Colombia están naciendo fuera de un hogar, una estructura como familia? El 80%. ¿Eres consciente que la tasa de abortos y de matrimonios igualitarios en nuestro país se ha disparado y que va a seguir eso en aumento a pesar de todos los debates y las protestas que levantemos al respecto? ¿Te das cuenta entonces? Es lo que Jesús diría, le está diciendo a los discípulos, ¿te das cuenta del problema? Ahora la pregunta cae a nosotros, ¿te das cuenta de ese problema? Claro, vivir tranquilo, sentado y recostado en la silla es sencillo, estoy hablando en términos figurados acá, pero nos lleva a pensar, ¿te has dado cuenta y has visto la necesidad que nuestro país tiene? Y de pronto uno cuando habla de estas cosas como matrimonios igualitarios, aborto, uno siente que esas cosas no lo van a tocar a uno, que está por allá en La Guajira, una cosa rara, lejos de Bogotá. Pero eso nos toca, porque la misión de la iglesia es ir allá, ¿sí? Y seguramente no tenemos que trasladarnos tanto.
En el barrio donde vivimos en Medellín, vivimos en un barrio popular que es donde está el seminario. Y una vez Andrés se estrelló, iba por una calle, ella hizo el pare que tenía que hacer y bueno, resulta que un hombre de una moto salió de donde no debía y ¡pah! Se metió allá en la punta derecha del carro. Y se armó el trancón. Bueno, a las 7 de la mañana Andrés estaba llevando a los niños al colegio y me llamó. Entonces yo estaba en clase, salí de clase rápido y llegué donde ella estaba. ¿Y qué pasó? No, pues mira, pasó esto y el señor pues no quería reconocer nada. Cuando empezamos a mirar así como detenidamente en la esquina donde había pasado el accidente y vimos 1, 2, 3, como 4 pelados en moto. Y dijimos, ¿qué tal que el de la moto venga con esta gente y mejor como que nos vamos? Y se acercó uno de ellos, el ser más amable, más pacífico de Medellín. ¿Qué más, hombre? No, bien, ¿qué pasó? No, este hombre debe ser policía encubierto, alguna cosa así. ¿Qué pasó? No, míranos. No, ¿saben qué? Es que aquí a nosotros no nos gusta mucho que venga la policía. Es mejor como que arreglen, sí, y se vayan. Es que yo soy uno de los que están cuidando aquí el barrio. Ya, uno entiende, ¿no? Eso está cerca a nosotros, ¿notan? O sea, el Evangelio tiene que decir algo para eso. Pelados de no más de 20 años, optando por un modo de vida fácil, ¿sí? Un modo de vida que ustedes ya saben muy bien de qué se desprenden todas estas cosas, la vida fácil, el dinero fácil. Y eso no está lejos de nosotros, está tan cerca. Un día una de nuestras chicas, una de nuestras líderes en el ministerio allá, pero en Medellín, nosotros hacemos estudios bíblicos y ese seguimiento que les digo, la relación con los chicos, y ella estaba haciendo un estudio bíblico o tenía programado un estudio bíblico con las peladas. Y son chicas que están en 11. La cita es en la casa de una de ellas. Son unas 4 chicas, 5 chicas, si no estoy mal, 6 con ella, y llegan al momento como del estudio. Y cuando van a empezar, una de ellas saca el celular y la líder está a un lado y empieza a ver que ellas se hacen como lejos de ella y empiezan a reírse y a murmurar alrededor del celular. La líder me escribe, me manda un mensaje: Alejo, no sé qué hacer. ¿Qué pasó? No, vamos a tener el estudio bíblico en este momento, pero ellas están en una esquina y están viendo un video porno de una de las chicas de 11 porque trabaja como actriz porno, y no sé qué hacer, qué debo hacer. Lo primero que me viene a mí es pensar, gracias Dios por meternos allí, donde hay necesidad, donde las chicas luchan con un estilo de vida difícil. Y noten, yo estoy hablando de un colegio en Medellín de estrato alto. No les digo el colegio, pero chicas que sabemos que no tienen necesidad de eso, ¿sí? El lugar donde estamos haciendo ese estudio bíblico es un lugar pupi pues de Medellín. Entonces no estoy hablando que la necesidad está de Suacha para allá. Eso está en nuestras puertas, eso está acá en el norte de la ciudad, eso tiene que ver con nuestros hijos, con nuestra vida, con el trabajo. La misión de Jesús tiene que ver con nosotros, tiene afán, es con urgencia, es para ese tipo de personas que tienen necesidad y que están luchando con cosas que nosotros incluso seguramente luchamos. Finalmente Jesús no les dice a los discípulos, volviendo al texto, no les dice, bueno, ¿saben que ahora que hemos visto esto del ministerio y por qué yo lo hago? Les dice Jesús, no les dice a sus discípulos, ¿saben que vamos a sentarnos esta tarde a hacer un programa de cómo alcanzar a estas personas? ¿Cómo vamos a alcanzar de ahora en adelante a los judíos? No les dice, salgamos a correr. Por el contrario, lo que Jesús les dice es, deténganse y oren. Y ese es un sello del ministerio, de las misiones con el estilo de Jesús, el ruego de Jesús.
Oren por obreros. Esto también llama mucho la atención. Les dice, Jesús hubiera podido decir, hey, ¿por qué no oran, queridos discípulos? ¿Por qué no oran por la salvación de las personas que se están perdiendo? Oren para que sean salvas. Y Jesús no nos dice a nosotros, ora para que tu vecino sea salvo. Jesús dice, ora porque alguien le hable. ¿Y saben por qué creo que eso ocurre? Porque cuando tú y yo empezamos a orar por las personas que van a ir a hablarles a ellos, por las necesidades que estas personas, cuando empezamos a pedir a Dios, Dios, por favor, trae a alguien para que le hable a los jóvenes del barrio, para que alguien le hable a mi jefe. Cuando empezamos a hablar de eso, lo que va a ocurrir es que con el tiempo tú pienses que tal vez tú eres la persona que tiene que ir a hacerlo. Y qué cosa tan incómoda, ¿no? A mí me gustaba cuando yo llevaba mis primeros meses de cristiano, porque para mí el evangelio era todo color de rosas, pero encontrarme con este pasaje que me incomoda, que me dice, hey, ¿sabes que tú tienes que hacer algo por los otros? Una vez lo hicieron. Así nació la misión de Young Life en el mundo. Unas mujeres ancianas, empezaron a orar por el colegio que tenían enfrente y se reunían en esta casa que queda aquí, al otro lado de la calle, oraban por esa misión en los Estados Unidos, por ese colegio que quedaba allá en los Estados Unidos. Y se reunían a orar, eran cristianas y oraban y oraban. Y ellas cuentan que empezaron a orar fue por una persona que viniera. Y efectivamente esa persona llegó. Pero las señoras mayores ya se dieron cuenta que no solamente tenían que orar, sino apoyar lo que el hombre estaba haciendo. Y de ahí nació la visión de Young Life, que ahora está en más de 100 países y que sostiene y que debe sostener las misiones en el mundo. Quiero terminar con esto, y es que esto tiene que ver contigo y conmigo. No sé si te estás dando cuenta de eso, pero esto de la misión tiene que ver contigo y conmigo. Y quiero acabar con esta diapositiva, Juancho. Dice así. Las misiones, esto es una frase muy citada, yo sé que la hemos conocido muchas veces, dice, las misiones se hacen con las rodillas de los que oran, las manos de los que dan y los pies de los que van. Joaco dijo ahorita una frase espectacular, ustedes como Confra, todos como Confra podemos decir, nosotros hacemos misiones en las universidades porque allá está Carlos Cuervo alcanzando las universidades. Ustedes también pueden decir, nosotros hacemos misiones entre los adolescentes porque ahí está Alejo y apoyamos a Alejo a través de Young Life. Sí, esto suena raro que yo lo diga, pero bueno, tengo que decirlo. Nosotros hacemos misiones transculturales porque tenemos a Carito, a la familia Calvo, traduciendo la Biblia. Y ustedes pueden decir, somos parte. ¿Por qué? Porque las misiones se sostienen con las rodillas de los que están orando. Por favor, sean parte de esto. Las manos de los que dan y los pies de los que van. Algunos somos esos pies, algunos somos el bolsillo, porque son los que dan, algunos son los que están de rodillas orando por la misión. Quiero cerrar simplemente diciendo que el corazón en la misión de Dios y el hacer misiones al estilo de Jesús tiene que ver con esto de enseñar, proclamar, tocar de manera diferente, ver a la gente con compasión, con el corazón que Dios los está viendo, entender la necesidad y finalmente orar para involucrarnos en la misión. Espero que esto hable a tu corazón. ¿Por qué no oramos para terminar este tiempo juntos? Señor, te damos gracias porque tu ministerio nos hace ver que la misión que tienes en el mundo también requiere de nuestro trabajo, Señor. Y es un privilegio ser parte de esta misión. Algunos siendo pies, rodillas que oran, pies que van, bolsillos, manos que dan, corazones preocupados por los misioneros que apoyan, Señor. Te ruego que sigas sosteniendo las misiones en la Confra. Gracias por estos 15 misioneros que son apoyados en esta iglesia, pero también gracias por las personas que, conociendo que pueden apoyar las misiones desde otro punto, lo están haciendo, Dios. Permítenos ver a la gente con compasión, hacer ministerio en el camino, en la casa, en el barrio, en la oficina, Señor. No tener excusas para hacer. También te rogamos que nos permitas ver a las ovejas que están perdidas y verlas con compasión entrañable, Señor, para alcanzarlas. Gracias porque un día alguien cumplió esto.
Alguien un día fue misionero para nuestra vida y nos permite hoy estar en este salón orando. Ahora, Señor, no tenemos más remedio que decirte, úsanos a nosotros, Señor. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Esto lo oramos en el nombre de Jesús.